Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es un gusto para mí saludarles, amados y amadas del Señor. Bienvenidos todos una vez más aquí al canal de Motivación Cristiana, un canal por medio del cual siempre estamos estudiando la doctrina, estamos estudiando la palabra de Dios. Y voy a rogarte el favor que puedas estar con nosotros hasta el final de este video, hasta el final de este tema tan interesante que vamos a tocar hoy. Vamos a orar. Yo tengo aquí la palabra de Dios, aquí tengo la Biblia, tengo algunos de mis apuntes, pero es importante que tú puedas tener claridad del tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar del error, ojo, el error, vamos a descubrir el error y vamos, no en este video, sino en el siguiente, a explicar la doctrina correcta. Hoy vamos a descubrir el error y luego explico la doctrina correcta a la luz de la palabra de Dios. El error de algunos adventistas, el error de algunos evangélicos y otros cristianos al estudiar el tema de los 144,000. ¿Por qué lo digo? Porque es un error dado que hay un grupo de cristianos, hay un grupo de personas que al interpretar los 144,000 lo hacen como un número literal. Y eso radica principalmente en ignorar el contexto simbólico, el contexto profético del libro de Apocalipsis. Recordemos, mis queridos amados y amadas de Jesús, que el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, es un libro que está repleto, está lleno de simbolismos, está repleto, lleno de figuras, y esas figuras no deben tomarse siempre de manera literal, sino que deben interpretarse en tres puntos, en tres ángulos: el contexto profético, el contexto histórico y también el contexto teológico. Escríbalos ahí. Apocalipsis debe estudiarse teniendo en cuenta el contexto profético, el contexto histórico y también el concepto teológico. Ahora bien, vamos a orar para que podamos desglosar esto y descubramos hoy por qué hay un error al interpretar los 144,000 de manera literal y no simbólica. Oremos. Maravilloso Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este momento especial. Vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar la palabra y te rogamos, por favor, que puedas asesorarnos, acompañarnos y dirigirnos. Que cada palabra que este servidor diga, Señor, esté alineada al escrito está. Aquí buscamos, Dios, siempre hacer famoso tu nombre y levantar muy en alto la palabra de Dios. Gracias, Dios, por este momento. Lo esperamos, lo confiamos y lo agradecemos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y un fuerte amén. Vamos entonces a desglosar las razones principales por las cuales tomar los 144,000 como un número literal es un error hermenéutico. Hermano Fori, ¿qué es eso de un error hermenéutico? Pues es un error de interpretación, es decir, una interpretación bíblica incorrecta. Una interpretación bíblica ¿cómo? Incorrecta. Así que vamos primero a leer el episodio de Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Bueno, y luego de haber leído esos 4 versículos, entonces nos vamos a encontrar esos errores. Así que usted debe estar muy conectado, muy concentrado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, que aquí tengo mi Biblia. Dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Empezamos a darnos cuenta que aquí ya hay un contexto profético y simbólico. Porque cuando habla de los ángeles, aquí, mis hermanos, está hablando de algo que tiene que ver con el cielo, pero tú no conoces a los ángeles. Es un asunto profético, un asunto simbólico. Dice: deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Aquí los vientos son las crisis que vienen, que se hacen de manera simbólica, ¿no? Son problemas que vienen de manera simbólica. Así que nos estamos dando cuenta que es un capítulo simbólico. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y viene el versículo que me parece que es la columna vertebral del estudio de hoy. Bueno, y es el versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Y oí el número de los sellados. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 sellados
de todas las tribus de Israel. Ahora, número uno, mis queridos. El libro Apocalipsis es un libro simbólico por naturaleza. Apocalipsis, por su misma naturaleza literaria, está lleno de símbolos. Juan está usando aquí un lenguaje simbólico para comunicar verdades profundas y para comunicar verdades espirituales. Por ejemplo, cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, el Cordero representa a Jesucristo. Si uno sigue leyendo, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 4 jinetes, todo eso del Apocalipsis son símbolos ¿de qué? De eventos. Son símbolos de realidades espirituales. Cuando uno sigue un poquito y llega a Apocalipsis 13, la bestia que está en Apocalipsis 13 no es una persona literal, sino un sistema de poder, un poder político religioso. Entonces, mis amados de Jesús, présteme toda la atención. Cuando hablamos de los 144,000 que se presentan en Apocalipsis, también deben interpretarse de una manera simbólica, como una representación de la totalidad del pueblo de Dios que ha sido sellado para salvación. Escucha, una totalidad del pueblo de Dios que ha sido sellado para salvación. ¿De dónde sale el número 144,000? Nace de las 12 tribus, ¿cierto? Entonces multiplicamos 12 por 12,000, porque dice 12,000 de cada tribu. 12 por 12, pero aparece el número 1000. Esta es una cifra que, repito, expresa la completud o la completitud y la plenitud del pueblo de Dios. No es una cantidad específica de individuos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El número 144,000 está haciendo referencia a la plenitud del pueblo de Dios. Y ahora vamos a descubrir algunos errores que pueden encontrarse de errores de interpretación de este texto. Bueno, ahora, el uso de los números en el Apocalipsis es simbólico. Por ejemplo, vamos a entenderlo de la siguiente manera. El número 12 en la Biblia es un número simbólico que representa completitud y plenitud. Cuando tú hablas del 12 en la Biblia, encuentras el 12, casi siempre hace referencia a una completitud o a una plenitud, es decir, a algo que está completo, que no necesita más, que no necesita menos, que es completo. Entonces, cuando vemos el número 12 en los 144,000, está hablando de la totalidad o está hablando de la plenitud de los que van a ser salvos, de los que alcanzaremos salvación. Ahora, eso aparece repetidamente en las Escrituras. Algunos ejemplos, por ejemplo, las 12 tribus de Israel representan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora encontramos los 12 apóstoles, ¿recuerdan? Que representan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis 7 encontramos nosotros 12,000 de cada tribu. Entonces ahí sacamos los 144,000. 12 por 12 por 1000. Eso simboliza una completa representación, mis hermanos, del pueblo de Dios. No es una cifra literal de 144,000 personas. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Muy claro. No es una cifra literal de 144,000 personas. Este número de los 144,000 enfatiza, repito, la totalidad de la cosecha espiritual. No es un número exacto. El número 1000, para que usted lo tenga en cuenta, el número 1000 también es un número muy simbólico en la palabra de Dios. El número 1000 es un número que representa gran cantidad o representa inmensidad, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces tenemos el número 12, que por un lado representa plenitud o totalidad, y ahora encontramos el número 1000 también, que representa inmensidad o algo grande. O sea, lo que está queriendo decir Dios, o lo que Dios le dice a Juan en Apocalipsis, de los 144,000, lo que dice es que están completos los salvos, que es la totalidad, la plenitud de los salvos, pero también lo que nos quiere dar a entender a nosotros es que es un gran número de salvos. O sea, aunque es más la gente que se va a perder, el número de salvos también es una gran cantidad, que dice Isaías 53 en el versículo 11, dice que Jesús mirará el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, Él va a ver a los salvos, los que aceptaron ese sacrificio, y dice que Él va a quedar satisfecho. Mis hermanos, en la Biblia, el número 1000 se usa de manera simbólica
para referirse a algo que es muy grande o algo que es innumerable. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esta expresión que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, cuando dice 1000 generaciones, dice Deuteronomio 7, 9. Déjeme que yo vaya y le lea el texto correcto, el texto exacto, para que usted pueda entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Yo lo voy a buscar aquí. Deuteronomio capítulo número 7, para que usted lo pueda tener ahí, el versículo número 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Cuando está hablando ahí de 1000 generaciones, mis hermanos, no significa literalmente 1000, sino que son muchas generaciones. O sea, no está queriendo decir que Dios hace misericordia hasta la generación 1000. Ya la generación 1001 entonces ya no cuenta con la misericordia de Dios. No, lo que está queriendo decir ahí es que Él hace misericordia por mucho tiempo. Por muchísimo tiempo Él está haciendo misericordia, ¿cierto? De igual manera, mis amados de Jesús, los 144,000 son una cifra que refleja una gran multitud de personas que son fieles a Dios. No es un número estrictamente limitado. Téngalo en cuenta. Le repito, no es un número estrictamente limitado. Ahora vámonos a la parte número 3. La gran multitud que nadie puede contar en Apocalipsis capítulo 7, 9, que lo voy a leer en este momento, esa gran multitud se menciona justo después de mencionar los 144,000. Ahora voy a irme a Apocalipsis capítulo 7, el versículo número 9. Mire, dice el apóstol: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Estaban delante del Cordero y estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esa gran multitud que estamos viendo ahí, que se menciona después del episodio de los 144,000, Juan la describe como un gran grupo de personas. Juan la describe como una gran multitud que nadie puede contar. Este pasaje que acabo de leer, mis hermanos, es un pasaje demasiado crucial, es demasiado interesante, porque muestra la visión de los 144,000 que no es literal. Ahí Juan lo que hace es ponernos en otro plano. Ahí Juan lo que está diciéndome a mí es: mira, te acabo de hablar de que de las tribus de Israel, ¿cierto? Refiriéndose a la totalidad del pueblo de Dios, van a ser 144,000, ¿cierto? Pero no literal. No literal, sino simbólico. Y ahora nos dice, esos mismos 144,000, ahora nos lo presenta como una gran multitud, como una gran multitud de tanta gente que un ser humano no puede contar. Entonces, hermanos, para que vamos aclarando este asunto, es un error teológico, un error de hermenéutica, que las personas lleguen a decir que los salvos serán solamente 144,000. Y desglosan un poco la palabra de Dios porque dicen, sí, 144. He escuchado un grupo de evangélicos que dicen esto: 144,000, Cristo viene, se los lleva, los rapta, se los lleva, esos son los salvos. Pero luego el Señor va a dar otra oportunidad y ahí quieren ahora unir la gran multitud. Y dicen, después de los 144,000, ahora viene Cristo por la gran multitud. Y es un error de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque los 144,000 y la gran multitud están en el mismo capítulo, están en el mismo evento. Entonces es importante que nosotros podamos considerar eso a la luz de la palabra de Dios. La gran multitud, amados de Jesús, está formada por aquellos que de alguna manera han sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y esto qué puede implicar? ¿Qué va a implicar esto? Esto implica que los 144,000 no son un grupo excluyente, sino que es un representante simbólico de la totalidad de los fieles. Por lo tanto, mis hermanos, el texto muestra que aunque se mencionan 144,000, hay una multitud mucho más grande que también pertenece al pueblo de Dios. Esa es la que nadie puede contar. Esta multitud no puede ser contada, lo que refuerza la idea de que los 144,000 entonces son un número simbólico, no un número literal. Número 4, este estudio que estamos haciendo. Los 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios. Mis hermanos, al interpretar los 144,000 como un número literal,
se está limitando la comprensión del plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al corazón del evangelio, cuando voy al corazón del amor de Dios por la raza humana, que está en Juan 3:16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, subraya esa expresión, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí no está diciendo para que 144,000 personas alcancen vida eterna, ¿sí? Está diciendo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estaríamos limitando nosotros la comprensión del plan de salvación. Ahora, los 144,000 no son exclusivos. Quiero que considere esta parte. Los 144,000 no son exclusivos, son representativos. Escriban en los comentarios. Los 144,000 no son exclusivos, son representativos. Ellos simbolizan al pueblo de Dios fiel que se ha mantenido firme, muy firme en la fe de Jesús. ¿Y cómo lo han hecho? Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esos que están en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Esa expresión, los santos, es la misma expresión que se usa para los 144,000 y es la misma expresión que se usa también para la gran multitud. Y este grupo que se menciona en 3 lugares de la Biblia diferentes, en Apocalipsis 7:4 aparecen los 144,000, en Apocalipsis 7:9 aparece la gran multitud y en Apocalipsis 14:12 aparecen los santos. Ellos serán sellados para la protección en tiempos de angustia. Y eso es muy importante de considerarlo. Este grupo no está limitado a un grupo específico de personas, mis hermanos, sino que este grupo representa la total cantidad de los fieles de Dios. El mensaje para los creyentes es claro, es claro. Todos los fieles, ojo con esto, el mensaje es claro, todos los fieles de cualquier nación, de cualquier época, pueden ser parte de este grupo si hoy toman la decisión de permanecer fieles a la verdad de Dios. Ahora, nos vamos al quinto bloque de este tema. El error teológico de ver los 144,000 como un grupo literal. La interpretación literal de los 144,000 crea varios problemas teológicos. Primer problema, exclusividad. Esta interpretación de los 144,000 como un número literal, ¿cierto? Esta interpretación sugiere que solo un número limitado de personas será salvo. Y eso contradice las enseñanzas generales de la palabra de Dios. Cuando la Biblia me enseña a mí, me muestra que la salvación está abierta para todo el mundo, para todo aquel que en él cree. Incluso Juan capítulo 3, versículo 17, dice que Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando habla de la palabra mundo, no es universalidad, sino para que todas las personas que creen en él, porque es el contexto y la explicación de Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda. Mis hermanos, otro error teológico que puede traernos la interpretación de los 144,000 como un número literal, no simbólico, es confusión sobre la naturaleza del pueblo de Dios. Hermano Fori, explíqueme eso. Présteme mucha atención. Al tomar los 144,000 como un número literal de judíos, que es lo que dicen nuestros hermanos evangélicos, se ignora completamente la visión profética de que todos los pueblos, tribus, naciones pueden ser parte de los fieles de Dios. A ver, ¿qué dice un grupo de evangélicos? Dicen, los 144,000 son un grupo de judíos que van a alcanzar la salvación. Pero la Biblia dice que los salvos seremos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando se pone solamente a los judíos, excluyendo a los gentiles son las personas no judías, para aquellos que no logran comprender quiénes son los gentiles. Cuando se toma eso, entonces
se menciona que la salvación es para un solo grupo de personas. En Apocalipsis 7:9 dice que la gran multitud era de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, otro error es la interpretación, mis hermanos, de que los 144,000 son un grupo literal. Eso nos deja por fuera entonces de lo que se hizo en el cielo, cuando en el cielo se hizo un plan de redención para la raza humana. Y voy a otro punto. Dice la Biblia, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué pongo el sábado aquí? Porque resulta que en Apocalipsis 13, la última gran controversia será por adoración. Y la adoración incluye al sábado. Entonces, hermanos amados, el asunto aquí de interpretar los 144,000 como un grupo literal saca completamente de contexto las personas de otras tribus, de otras naciones, que son fieles a la observancia del sábado, que son fieles a los mandamientos del Señor, pero que no son judíos. Ahora, la interpretación correcta en el contexto adventista es que nosotros los adventistas del séptimo día interpretamos los 144,000 como un número simbólico que representa a aquellos que son fieles a Dios en los últimos tiempos. Escucha, los que son fieles a Dios en los últimos tiempos, especialmente en el contexto de la gran crisis de adoración que va a ocurrir al final de los tiempos. Eso, cuando yo voy a la Biblia, lo encuentro en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Mis hermanos, para que vamos concluyendo. Este grupo entonces simboliza a aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, mantienen la fe de Jesús y no han sido contaminados con la apostasía religiosa del mundo. No se han contaminado. No es un número limitado de personas, sino es una representación de la fidelidad en tiempos de completa angustia. Entonces yo puedo concluir de la siguiente manera. El error entonces de nuestros hermanos evangélicos al interpretar los 144,000 de manera literal se debe a una lectura, ojo, se debe a una lectura superficial y aislada de los textos bíblicos. Ellos ignoran el lenguaje simbólico, ignoran el lenguaje profético que caracteriza el libro de Apocalipsis. Este enfoque literalista entonces lo que va a hacer es que va a reducir el mensaje poderoso de la profecía, que es en realidad ¿qué? Un llamado a la fidelidad total a Dios en medio de las pruebas del final del mundo. Eso es literalmente lo que sucede. Entonces, cuando nosotros entendemos que los 144,000 representan la totalidad del pueblo fiel de Dios, no es un número exclusivo. Cuando entendemos que no es un número exclusivo, entonces podemos ver la amplitud, la grandeza, cómo se abre el espectro de la gracia maravillosa de Dios y el llamado que Él está haciendo a todos los creyentes a formar parte de este pueblo sellado. Entonces, lo que hace Dios es, yo no voy a excluir a nadie, sino que todo aquel que desee seguir a Cristo con todo su corazón es bienvenido a morar con Él y a disfrutar de la Nueva Jerusalén y a disfrutar de ese grupo maravilloso de salvos. Entonces concluimos, mis hermanos, que los 144,000 no son un número literal, sino que son un número completamente simbólico. Y tú, mire, cuando yo digo que los 144,000 son literales, mucha gente se desanima. Porque cuando tú empiezas a contar desde Adán hacia acá, te garantizo que ya pasaron más de 144,000. Te lo puedo garantizar. Entonces no habría oportunidad para ti. Pero si decimos que es un grupo especial que se va primero y que luego habrá una segunda oportunidad para los otros, entonces eso echa por tierra el concepto bíblico de que el Señor dice que la segunda venida será como los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé hubo un solo tiempo de gracia, no hubo dos tiempos de gracia. Si decimos que un grupo se fue y otro grupo se quedó y que Dios va a dar otra oportunidad, eso desborona, eso quita la construcción, desintegra el concepto bíblico de la segunda venida de Cristo, que viene a pagar a cada uno según sus obras. Sería desequilibrado Dios si lo hace de esa manera. Así que Dios me les bendiga y me les guarde. Espero hayan comprendido el tema. Si tiene preguntas, hágalas con todo gusto. Se las vamos a responder. Y aquí mostramos los errores. Ahora, en el siguiente video, voy a explicar bien a detalle con el hebreo, con el griego. Voy a explicar qué significan realmente los 144,000. Bueno, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No usé aquí a Elena White,
No porque no crea en Elena White, por supuesto que creo. Elena White es palabra de Dios también. Pero por amor a nuestros hermanos evangélicos, para una comprensión de ellos a través de la palabra, por eso solamente hemos usado la Biblia. Dios les bendiga, nos vemos mañana en el próximo video donde estaré explicando el significado correcto de los 144,000 a lo largo de la palabra de Dios. Oremos y terminamos el estudio. Maravilloso Dios, gracias por este estudio que nos has regalado. Hemos estado aquí estudiando tu palabra, Señor, y hemos descubierto muchos asuntos. Los 144,000 no son un grupo literal, son un grupo simbólico y nosotros hemos sido llamados a ser parte de esa grande multitud. Hemos sido llamados a estudiar las Escrituras y a darnos cuenta que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito y que si nosotros creemos hoy, estaremos en los 144,000, que son un número grande que representa la totalidad o la plenitud de los que alcanzan salvación, de los que alcanzaremos salvación. Gracias Dios por todo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre dulce y maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias hermanos por acompañarme. Cierro la Biblia, pero la voy a abrir más tardecito porque vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Suscríbase al canal si le gusta lo que compartimos aquí. Comente nuestros videos, denle un like, un gran like. Por favor, apóyame para seguir creciendo y seguir llevando muy en alto la palabra de Dios. Dios te bendiga. Soy Fabio Fori. Esto es Motivación Cristiana. Y recuerda, no se trata de religión, sino de salvación. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.